Primero, que desde la última charla que tuvimos a esta no habíamos hablado nada sobre la renuncia del secretario de Comercio Ujú. Interior, Roberto Feletti, que, bueno, deja lugar básicamente por alguna línea de diferencia con quienes conducen la economía del país, en función de que consideraba que todos los esfuerzos que se podían hacer desde la perspectiva micro eran insuficientes en tanto y en cuanto no se atendieran las cuestiones macro, ¿no? Como por ejemplo la incidencia de los precios internacionales eh, producto del conflicto Ucrania-Rusia en los precios del mercado interno y algunas que otras cuestiones que ameritaban modificaciones que no se llevaron adelante, entonces presentó la renuncia. Algunos pensábamos que lo iba a hacer antes, pero bueno, llegó hasta este lugar. Y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sugirió en ese lugar a un economista de su mismo grupo político, podríamos decir, muy cercano en términos de formación, que formaba parte de, de la dirección del Banco Central de la República Argentina y que ahora se va a hacer cargo de la Secretaría de Comercio Interior y se llama Guillermo Hank, ¿sí? Todavía no se han tejido directivas al respecto de cómo va a funcionar a partir de ahora con esta nueva conducción la Secretaría, pero obviamente sigue siendo la inflación el principal tema a resolver en la actualidad de la Argentina. Se supone, de acuerdo a estadísticas de varios esquemas que vienen estudiando el tema, que en el mes de mayo vamos a estar alcanzando una inflación del 5%, que en principio sería un tanto menor que los 2 meses anteriores, pero sigue siendo alta, ¿sí? Es la gran puja de este tiempo, ver cómo los salarios hacen para poder de alguna manera sobrellevar este impacto inflacionario en los bolsillos. En ese sentido, se tomaron algunas medidas más que nada destinadas a los sectores medios y por presión quizá del secretario, del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. La semana pasada se acordó con el ministro de Economía subir el piso de ganancias, ¿sí? Hasta 280.000 pesos, 280.700. En este sentido, lo que se está tratando es de acompañar el ritmo inflacionario. Debemos recordar una cuestión: cuando asumió Mauricio Macri en el 2015, una de sus promesas de campaña fue la de eliminar el impuesto a las ganancias. Sí. Y lo que hizo fue prácticamente triplicar la cantidad de contribuyentes que pagaron el impuesto a las ganancias. O sea que no solamente se licuó el salario real en un 20-25%, sino que también se triplicó la cantidad de contribuyentes que pagaban ganancias hasta un 25%. Lo que se está tratando de hacer ahora es reducir nuevamente al 10%, es decir, que solamente el 10% de los trabajadores registrados de la Argentina paga impuesto a las ganancias. Cuestión que en algún momento debería revisarse, obviamente, y que no exista ningún trabajador que pague ganancias. Sería como el escenario ideal al que todos queremos llegar. Y en ese sentido también se está trabajando en generar un esquema para atender el efecto inflacionario en los bolsillos de los monotributistas, ¿sí? Ujú. Sobre todo aumentando las escalas de facturación, pero sin aumentar los importes que tienen que abonar mensualmente cada uno de los contribuyentes. El número que se está barajando es el de 29%, que ha sido el aumento que han tenido los jubilados por fórmula desde que comenzó el año 2022, y reiteramos, se aumentarían las escalas de los monotributistas en ese porcentaje, aproximadamente un 29%. Ujú. Cuestión que también es una medida interesante para tratar de reducir algunos impactos inflacionarios. Más allá de que la discusión hoy en día pasa por el tema de implementar o no retenciones, sí, como han hecho otros países del mundo, como el caso de India y demás, reducir directamente
la cantidad de saldos exportables de algunos cereales, como por ejemplo el trigo, para cuidar los mercados internos. Necesitamos, como lo decimos siempre en este sentido, un Estado más fuerte, más prepotente, con más autoridad, para que no le tiemble el pulso a la hora de defender los intereses de las mayorías. Porque Sí. en este caso, si no acompañamos con medidas drásticas que reparen el bolsillo de los trabajadores, vamos a estar siendo condescendientes con aquellos sectores que exportan y que se quedan con una ganancia extraordinaria en un mundo que se cae a pedazos. Eso hay que recordarlo, y donde todos los países, inclusive las potencias más importantes, están resguardando sus economías internas. Debemos exigir al Estado que tome las medidas necesarias, porque obviamente si no las masas populares van a terminar jugando en contra en términos electorales, porque no se están atendiendo sus necesidades urgentes. Ujú. Bueno, en ese sentido, por ahí, eh, ¿cómo, qué ves, digamos, en estas cuestiones por ahí que se están cumpliendo ahí con el FMI, la emisión monetaria también? ¿Cómo se va, cómo la ves, digamos, creo en unas palabras que dijo el ministro Humán, o bueno, presentando los resultados por ahí del FMI, que se va disminuyendo por ahí, o se va achicando la emisión monetaria, también en el gasto público? Creo que también por ahí no es que se está achicando, pero como que se está decreciendo, digamos, la inversión ahí, ¿no? Sí, acá hay que fijar prioridades, me parece. Ujú. La prioridad de un proyecto popular que gobierna la Argentina debe Sí. ser atender los bolsillos de la clase trabajadora y de los sectores populares que están informalizados, eh, por encima de cualquier requerimiento internacional o de cualquier variable. No hay posibilidad de continuar ninguna gestión si no se atienden primero esas urgencias. Hay que dejarlo en claro. Después sí, el Fondo Monetario Internacional en esas auditorías trimestrales que se establecieron en el último acuerdo firmado, viene dando a entender que Argentina está cumpliendo con creces en función de lo estipulado, sobre todo manejando ciertas variables. Me preocupa un tanto el pequeño aumento que se está dando del tipo de cambio. El viernes estaba en 124.50, estamos hablando del tipo de cambio eh, oficial, digamos, sí, porque eso obviamente que genera también inflación, es una de las multicausalidades de la inflación. Eh, pero en términos de gasto público y de déficit fiscal, que es una de las cuestiones que se pretende y se trabaja dentro de los márgenes de la auditoría, es justamente que Argentina tiene uno de los menores niveles de emisión monetaria en los últimos 20 años, y por eso siempre hacemos mención a que no es causal de inflación en la Argentina de este tiempo la Ujú. emisión monetaria, no tiene nada que ver con la realidad. En todo caso, es la multicausalidad, es el tipo de cambio, es la incidencia de los efectos de precios internacionales sobre los precios locales, es la composición oligopólica de determinadas ramas de la industria alimentaria. Son varias causas que Ujú. en conjunto, digamos, determinan un incremento exacerbado de los precios. Va quedando cada vez menos tiempo, en términos políticos están generando algunas instancias para acordar mayores niveles de diálogo. De hecho, el presidente estuvo el otro día en la provincia de Chaco con un presidenciable, como es el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, donde de alguna forma se dio a entender el esquema que se pretende seguir con el Frente de Todos, donde todas las partes intervinientes tengan voz a la hora de tomar decisiones. De esta manera se podría de alguna manera amortiguar el efecto creciente que tienen algunas expresiones de la derecha argentina y mundial, como es el caso de Javier Milei, que todas las semanas nos depara alguna cuestión que nos deja asombrados, sobre todo por el nivel de acompañamiento que tienen, ¿no? Sí. Eh, hay que trabajar intensamente en el tiempo que queda para revertir todo lo que se pueda la situación
del sector asalariado, más allá, y recordemos que se han hecho cosas muy positivas de esta gestión, pero el nivel de desastre que se había dejado en 2019 fue tan enorme que pareciera que nunca alcanza, ¿no? Y que se necesitan medidas un tanto más fuertes e intensas por parte de nuestro gobierno nacional. Ujú. Bueno, Juan Pablo, ¿algo más que nos quieras comentar? Sí, dentro de las medidas que se están tomando, salió algo importante la semana pasada, que es la firma de un decreto el 25 de mayo, en el cual se habilita la gestión para que Argentina pueda continuar con el financiamiento de las represas Kirchner y Zepernik, que son vinculadas a la energía, ¿no? Que es Ajá. uno de los sectores que mayor divisas nos demanda habitualmente y que sería una de las soluciones a largo plazo. Conjuntamente con Vaca Muerta, estas represas representan un importante caudal de generación de fuentes de energías para la Argentina y de generación de divisas en el futuro. El tema que esto estaba atravesado por un inconveniente de la geopolítica, porque son fondos que provienen de China para financiar estas obras y que obviamente siempre hay una gran disputa y que la gestión anterior de Mauricio Macri había dejado congelada, digamos. Ojalá esto se pueda reactivar cuanto antes y se generen las obras necesarias. Para eso sí vale la pena endeudarse, para generar obras que en el futuro traigan bienestar para la población y generen mayor cantidad de divisas para fortalecer nuestra macroeconomía. Es una decisión importante, ojalá en el corto plazo se pueda avanzar con la fortaleza necesaria para que la Argentina vuelva a tomar rumbo y no necesite de divisas, en gran cantidad de divisas como para que no se afecte el mercado interno, obviamente. Sí, muy bueno, pero también, bueno, esperemos no pase lo mismo, digamos, con que pasó, ¿no? Que ganó Macri y, bueno, paró las obras, nos endeudó a 100 años. Es que justamente eso es lo que tratamos de decir en cada intervención que hacemos. El largo plazo, en términos económicos, siempre va a estar atravesado por la política, y si uno sienta las bases de un largo plazo, pero perdés el acompañamiento de los sectores populares, y en el 2023 nuevamente viene una expresión de derecha a gobernar la Argentina, todos los esfuerzos que hiciste son en vano. Entonces hay que hacer un mix donde se logre contener a los sectores populares en términos políticos y donde se pueda organizar una macroeconomía estable y planificada en el tiempo. Del contrario, pareciera como que todos los esfuerzos terminan siendo en vano porque vienen gobiernos vinculados al neoliberalismo y destruyen todo lo que encuentran a mano. Y por ahí, en ese sentido, por ahí vos decís que con el gobierno, el sector empresario y, bueno, los agroexportadores, que por ahí son los que más poder de lobby también tienen, y, bueno, lo que también generan estas divisas por ahí que hacen tanta falta, ¿no? Sí, ¿Crees que se pueda haber algún diálogo, alguna forma de negociación, mediar, o solamente sí o sí el gobierno tiene que aplicar una mano dura? y el Estado, la palabra mano dura me hace un poco de ruido, pero me parece que hay que utilizar un poco la Bueno, pedagogía, más digo, comunicación, ¿no? Y decisiones. explicarle a la población la importancia de tomar ciertas medidas y que en el mundo se están llevando adelante. Se me viene a la memoria esa época inicial de la gestión de Alberto Fernández, cuando en una pizarra se explicaban las causas y las consecuencias de la pandemia y la gran mayoría de la población entendió. Entonces es necesario también en este tiempo abrir esos focos de debate, explicar pedagógicamente a la población cuáles son los verdaderos formadores de precio, cómo está incidiendo en el mercado interno el incremento de los precios internacionales de los commodities, para llevar adelante medidas que tengan el acompañamiento de las clases populares y no temblar y no tener miedo ante el incesante lobby, obviamente, del poder económico, que nunca quiere perder los privilegios. Me parece que no hay posibilidad de acordar con aquellos que tienen privilegios, porque nunca lo van a querer reducir, nunca lo van a querer perder en pos del bienestar de la población. Para eso Sería el una Estado buena. que representa un proyecto popular, Sí, para tomar decisiones en defensa de los intereses del pueblo. sería una buena manera, así como vos decís, porque, bueno, ellos también
tienen todas las 24 horas los grandes medios de comunicación, por así decirlo, bueno, los medios porteños también, ¿no? Que están constantemente y con sus repetidoras por todo el país también, constantemente confundiendo a la gente, bueno, diciéndole que son los pobrecitos, los gran trabajadores, y no contando la verdad, digamos, de cómo especulan, cómo fugan la plata, cómo, bueno, se van haciendo, llevando todo lo que producen, ¿no? Que también genera malestar. Por ahí veía, bueno, el otro día Grabois que debatía ahí con Milei, bueno, también Grabois planteándole, digamos, toda Sí, donde no evita la militancia, donde no evita la política, donde ¿sí? no evita la pedagogía para explicar en términos de comunicación popular las razones y las medidas que hay que tomar para mejorar la calidad de vida del pueblo. Obviamente van a entrar las ideas que están vinculadas con quienes controlan el discurso. Quien controla las palabras controla la realidad, siempre decimos lo mismo. Lo decía Gramsci y tiene mucho asidero con nuestros días, con nuestra cotidianeidad. Ojalá se pueda revertir en el tiempo que queda algunas cuestiones no solamente de comunicación, sino de medidas concretas que cambien la realidad efectiva de nuestros sectores trabajadores. Tal cual. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo y sí, seguiremos ahí tratando de sembrar conciencia y por ahí dar una vuelta de tuerca a todas las cuestiones que por ahí cuestan entender, pero porque también esa confusión se genera, ¿no? Del otro lado, ¿no? Y bueno, tenemos que estar dándole batalla cultural día a día, ¿no? Así es, querido. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos estamos encontrando en los próximos días para continuar hablando de la economía política de nuestra región. Dale, dale, estamos al tanto, amigos. Nos vemos. Abrazo gigante, que pasen bien, adiós.